Bien, quiero que miremos ahora como tercer punto la esperanza para el corazón contrito. La esperanza para el corazón contrito. Quizás consideremos, hermanos, partir del Salmo 34 para hacer esto. Y desde el versículo 11, como usted mirará, es otro contexto que el que nos planteaba el Salmo 51. El Salmo 34, 11 dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Un corazón contrito y humillado es, según la Escritura, un alma profundamente quebrantada por causa del pecado, que se reconoce rota, despedazada, incapaz de justificarse a sí misma y absolutamente dependiente de la gracia de Dios. Vimos que etimológicamente la palabra contrito describe algo desgajado, estropeado o triturado. Bíblicamente esta palabra se asocia con aquel que está abatido, humillado, pobre en espíritu, temblando ante la palabra de Dios. Es el corazón que ha sido trillado por el peso de su culpa, pero que en lugar de endurecerse, se rinde en humildad al Señor. Esta disposición interior, lejos de ser despreciada por Dios, es declarada como el sacrificio que Él no rechazará jamás. Por supuesto, hermanos, que quien tiene un corazón quebrantado, este corazón, esta alma se manifiesta en el reconocimiento profundo de su miseria, en la tristeza que produce su condición caída, en la penitencia, que como habíamos dicho es dolor, vergüenza, sentido de estar condenado por el pecado. Se evidencia en el abatimiento de espíritu, en el desasosiego interior y en una disposición constante al arrepentimiento. Este dolor proviene de su estado no visto con los propios ojos, ni en comparación con el pecado de otros. En Job 42, 5 y 6 se nos muestra de dónde proviene este estado y se nos muestra el efecto que tener esta relación cercana con Dios produce en nuestro ser. Job dijo: mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo que Job dijera estas palabras? ¿Qué fue lo que llevó a Job a decir
me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fue que él se miró a sí mismo, bueno, en un sentido, pero fue que él se comparó con otros. No, hermanos. Dice, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Lo que estamos diciendo, hermanos, como explicaba esta mañana, y es muy importante decirlo, porque a veces se ha hecho un culto a la tristeza o al desasosiego en sí mismo. Y en algunos círculos, bueno, al menos así pasaba antes, como que usted tenía un mérito si se la pasaba introvertido y melancólico, porque se entendía que la tristeza en sí mismo era como una evidencia de estar bajo la influencia del Espíritu. Hermanos, no necesariamente la tristeza es eso. Aquí Job no está hablando de su propio carácter. Él está diciendo qué lo llevó a mirarse, a aborrecerse a sí mismo y a arrepentirse hasta el polvo. Y fue una mirada, la contemplación, la consideración del Señor en su santidad. Esto es muy diferente, hermanos, tener un corazón quebrantado y abatido, venido del Señor, que el que pueda producir nuestro propio corazón. Aquí tenemos en Job un hombre contrito y humillado, no por su condición externa, o no me diga que la condición externa de Job no era para sentirse abatido y humillado. Sí, pero él no dijo, oh, estoy enfermo, tengo llagas, perdí a mis hijos y mis propiedades, me arrepiento, me aborrezco. No, no fueron sus condiciones, fue que ahora podía ver la santidad de Dios y su propio pecado. Pero hermanos, en esta enseñanza, con la que espero finalizar estas pequeñas instrucciones, deseo subrayar que las palabras de David en este salmo también encierran una esperanza. Y aquí, hermanos, vale la pena aclarar que en el lenguaje de la Escritura, la esperanza no es un simple suspiro o un deseo incierto, como suele entenderse comúnmente. Si yo le digo, hermanos, usted nunca va a ver certeza en esta frase. Yo tengo la esperanza de viajar a Europa. ¿Usted me entendió que estoy seguro que iré allá? No, hermanos, y esto porque para nosotros hoy día la palabra esperanza es un deseo incierto. Tengo la esperanza de, hermanos, y en esto creo, en esta modificación del lenguaje, Satanás sí ha ganado ventaja, porque en la Escritura la esperanza bíblica es la espera confiada de un bien divino, fundada sobre la promesa firme de Dios. ¿Qué es esperanza en la Escritura? Es la espera confiada de un bien divino, fundada sobre una promesa de Dios. Así que lo opuesto en la Escritura es esperanza. La esperanza es, como su nombre lo dice, esperar que un bien que Dios me ha prometido venga. Es esperar confiadamente que algo que Dios ha prometido venga. Entonces, hermanos, como usted logrará notar, la definición de esperanza hoy y la esperanza bíblica no se parecen en nada. Lo uno es incierto, lo otro es certeza. Esperanza, ¿por qué? Porque aún lo espero y no lo tengo, pero lo espero porque lo tendré. La esperanza en la Biblia trata de certeza,
aunque todavía no sea una posesión presente o no en su totalidad, debido a cualquier circunstancia. Considere dos ejemplos. Cómo esta esperanza es presentada con solidez. Efesios 1:18. Pablo ora para que Dios ilumine los ojos del entendimiento de los creyentes, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para Pablo, quizá un día lo haga y dé un estudio acerca de la esperanza, porque no son 3 ni 5, 15 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la esperanza. Pablo está orando porque a él le parece importante que los creyentes sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, lo cual implica que dicha esperanza no es un anhelo vacilante, sino que Pablo quiere que los creyentes estén convencidos respecto a la herencia que se les prometió. No están ahí ahora, pero ora para que ellos puedan estar ciertos de que van a la herencia. La palabra que usa para que el creyente esté cierto de algo que no tiene ahora, pero que tendrá, es esperanza. Del mismo modo, esta palabra es usada en Colosenses 1:5. Se habla de la esperanza que os está guardada en los cielos. Como usted se da cuenta, no hay incertidumbre, porque dice la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea que eso ya está guardado para nosotros. Lo que pasa, hermanos, es que estamos esperando. Por eso la palabra esperanza viene de esperar. Aquí el cielo no es una aspiración ilusoria. Cuando usted dice coloquialmente, espero ir al cielo, es que usted no tiene ni idea si irá o no. Bíblicamente hablando, espero ir al cielo, eso es certeza, bíblicamente. O tengo la esperanza de ir al cielo, no está diciendo no, sino tengo la esperanza, es decir, en el momento me encuentro esperando con fe lo que sé que recibiré. Establecido lo anterior y volviendo al Salmo 51, cuando David afirma: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, lo hace con esperanza verdadera, no la de quien se aferra a un consuelo incierto, como si dijera, espero, coloquialmente, ¿no? Espero que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecie. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un corazón contrito y humillado, pero no sé. No, hermanos. David está diciendo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él está descansando plenamente, pero le dije algo, hermano. La esperanza tiene un elemento importante, y es que es la espera confiada en algo que Dios prometió. O sea que esperanza y promesa van juntas. Usted no puede esperar lo que Cristo no prometió. Pero en lo que Él prometió sería incredulidad no tener esperanza. Alguna vez recuerdo estar en un asunto muy doloroso. Un hombre perdió a su hijo de leucemia. Era un adolescente. Si algo horrible es estar en esa situación. Y él dijo, yo me siento culpable porque no le creía la promesa de Dios que su hijo había muerto. Mire con lo que estaba esclavizado. Bajo ciertas enseñanzas se dice que Dios prometió la sanidad. Y él estaba esclavizado por eso, y él se estaba echando parte de la culpa por no tener suficiente fe. Dijo, yo fallé por no creer en la promesa. Y yo le dije,
Usted solo debe creer en las promesas que Dios ha hecho. El resto se las inventó usted. Usted no puede esperanzarse en algo que Dios no ha prometido, y Dios nunca le ha prometido a nadie personalmente que lo va a sanar de una enfermedad. Cuando Él lo hace es porque quiere, no porque se lo haya prometido a alguien. Entonces este hombre, no le quité todo el dolor, pero sí un poco, al hacerle entender que no debería haberse aferrado a algo que Dios no mandó, que él no debía entender promesa con su propia expectativa. Hermanos, la esperanza se funda en la promesa. Si algo el Señor prometió, espérelo, que aunque no lo tenga, lo tendrá. Y no creer en eso sí es incredulidad. Ahora bien, si eso es verdad que lo es, cuando David expresa esta esperanza al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, le estoy diciendo que lo hace con esperanza, porque David estaba descansando en la promesa firme de Dios. ¿De qué? De que al corazón contrito y humillado no despreciará. ¿Acaso Dios ha prometido eso? Porque si David está esperando, tiene la esperanza de que Dios no lo desprecie al tener un corazón contrito, pero Dios no ha dado promesa, David entonces está manifestando su deseo, no una esperanza, sino su propio deseo. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar en la Escritura? Que eso es lo que el Señor promete. Al menos mirando en retrospectiva, hermanos, esta es una promesa firme que Dios se presenta como Redentor, cuyo carácter inmutable garantiza que el que a Él viene, Él no echa fuera. Pero aquí hay una mayor gloria, hermanos, en diversos pasajes de la Escritura, donde se menciona el corazón quebrantado y humillado, no solo se reconoce su estado ante Dios, sino que se vincula con promesas específicas, promesas que son la fuente misma de la esperanza y que sostienen la vida del creyente que tiene un corazón contrito y humillado. De allí, hermanos, que estas palabras que dijo David no solo consuelen al corazón abatido, sino que lo animen a permanecer en esa disposición contrita, sabiendo que, tanto para David como para nosotros, sabiendo que el que tenga un corazón contrito y humillado jamás será despreciado por Dios, sino acogido con gracia por el Dios que salva. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha prometido. Así, hermanos, en primer lugar, la Escritura afirma que Dios no despreciará al corazón contrito y humillado. Esa era la esperanza de David, Salmo 51, 17. Queridos hermanos y amigos, Dios es amigo de los corazones tristes por el pecado. Dios es amigo de los apesadumbrados por su indignidad. Dios es amigo del que tiembla ante las exigencias y amenazas de la palabra de Dios. Dios es amigo de quienes se frustran por su pálida obediencia, así sepan que son justificados. Dios atrae a sí y acepta a aquellos que desconfían de sí mismos. Dios atrae a Él
a quienes perciben su bajeza, a quienes les pesa su pecado, a quienes le reverencian con temor y temblor por su santidad. El corazón contrito es el altar que Dios no desecha, aun cuando todo en la vida de un individuo contrito y humillado parezca indicar lo contrario, aun cuando el silencio de Dios parezca indicar lo contrario, aun cuando la oscuridad parezca indicar lo opuesto, aun en la ausencia de consuelos visibles, Dios ha prometido que no despreciará a un corazón contrito y humillado por su pecado e indignidad. Dios no despreciará a un corazón contrito y humillado por su pecado y su indignidad. Esa palabra debería bastar para sostener un alma humillada. Desde una visión muy humana, podríamos razonar que no hay un punto de contacto entre estas dos partes. Piénselo. Visto humanamente, pudiéramos razonar que no hay un punto de contacto entre el Señor, que es alto y sublime, y 3 veces santo, con un corazón indigno, pobre y quebrantado. Pero precisamente el dignísimo Señor se inclina con gracia hacia el corazón quebrantado. A diferencia de los hombres que desprecian la fragilidad, Dios valora y acoge al que se reconoce necesitado. Aquí está el consuelo más grande para el alma abatida, que no será ignorada, ni rechazada, ni postergada por el Altísimo y dignísimo Señor. Un ejemplo de ello es la mujer sirofenicia en Marcos 7, 24 al 30. Aparentemente esta mujer estaba siendo rechazada por el Señor, quien buscaba el Señor evidenciar de qué corazón era ella. Y cómo el Señor indagó de qué corazón era ella, negándole su petición. Esa es la forma, esa fue la pala que Cristo sacó para escarbar y mirar de qué corazón era ella. La pala que usó fue la de negar la petición al comienzo, que mi hija está enferma. Y el Señor, ¿qué dijo? Váyase. No desaprovecharé mi tiempo con alguien tan indigno como usted. Y con esa pala escarbó para mirar de qué corazón era esa mujer. Cuando fue rechazada ella por ser indigna de los favores divinos, se reveló que en esta mujer no había apariencia de humildad, ni apariencia de pobreza espiritual, sino que en verdad tenía un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo, usted es indigna de mis favores, ella dijo, sí, Señor. Así es. Y cuando ella aceptó, que lo aceptó de verdad, que ella no merecía ningún favor divino, ¿qué dice la Escritura? Que a ese corazón Dios no desprecia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La acercó así. La Escritura afirma que Dios no despreciará al corazón contrito y humillado. Segundo, la Escritura enseña que el Señor salvará
a los de corazón contrito y humillado. Mire la esperanza del corazón contrito. ¿Tiene un corazón contrito y humillado? Dios no lo despreciará. Segundo, tiene un corazón contrito, el Señor lo salvará. Dice el Salmo 34, 17 y 18, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano, ya lo habíamos visto en el punto anterior, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. La esperanza del contrito y penitente no se limita a ser oído, sino que descansa en que también será salvado. No se trata de recibir meramente un alivio momentáneo, sino de experimentar una liberación verdadera y sustancial, salvación del pecado, del juicio, del abatimiento que inevitablemente acompañan tanto al pecado como al juicio. Dios promete, hermanos, Dios promete salvar a los de corazón contrito y humillado. Él mismo lo afirmó, hermanos, yo no vine a sanar a los sanos, yo vine a sanar a los quebrados, yo vine a salvarlos a ellos de sus pecados. Dios no solo se inclina con simpatía hacia el corazón quebrantado, se le acerca, lo envuelve con su presencia, lo sostiene con su poder y lo libra con su fidelidad. No es una salvación alegórica, es concreta, es viva. La salvación prometida no es vaga ni universalizada, sino particular y dirigida. Es para aquellos que claman desde el polvo, reconociendo con sinceridad su miseria y su ruina. John Bunyan escribe, comentando este texto, salvar a una persona es el fin último de la misericordia especial. Salvar significa perdonar, porque sin el perdón no podemos ser salvos. Salvar significa preservar a una persona en este mundo y librarla de todos los demonios, tentaciones, trampas y destrucciones que de otro modo le destruirían en cuerpo y alma para siempre. Salvar significa llevar a una persona en cuerpo y alma a la gloria y concederle una morada eterna en el cielo donde pueda estar en la presencia del buen Dios. Esto es lo que significa ser salvo, y nada menos que esto puede completar la salvación de un pecador. En palabras de Cristo, Él dijo que el que no se humilla para entrar por la puerta estrecha no podrá ser salvo. Si usted es autosuficiente en usted mismo, si usted todavía cree que algo merece, usted es mucho para entrar por la puerta, por el ojo de una aguja. Usted tiene que ser nada y considerarse como nada si quiere entrar por la puerta. Al reino de Dios nadie entra de pie. Los corazones henchidos no entran al reino de Dios. Son los corazones penitentes y abatidos los que entran al reino de Dios. Dios prometió salvar a los contritos de espíritu. El Señor no salvará ni librará a los que no ven en lo profundo de su alma su miseria y necesidad desesperada, ni a quienes todavía piensan que pueden ayudarse o salvarse por sí mismos. Él salva verdaderamente a los de corazón roto, despedazado, quebrantado. A ellos se acerca con poder redentor y en ellos despliega la plenitud de su gracia salvadora. Aquí hay esperanza para el del corazón contrito y humillado. ¿Qué? Que el Señor no lo despreciará, que el Señor lo salvará. Tercero,
La palabra de Dios dice que el Señor consolará y sanará al corazón contrito y humillado. Más promesa para que la esperanza se apoye en esa promesa. El Señor consolará y sanará al corazón contrito y humillado. ¿Cuántas cosas, por pequeñas que sean, pueden herir y abatir y desconsolar el corazón de un creyente? Los asaltos de Satanás contra su conciencia, por ejemplo. Hermanos, que yo sepa, Satanás desde el inicio no ha descansado de ser el acusador de los creyentes. Que usted no sea consciente es otra cosa. Pero si usted es un creyente, Satanás permanentemente le acusará a usted. Con su propio pecado le acusará a usted. Lo peor, ¿sabe qué es? Que es que usa nuestro propio pecado para acusarnos. Es decir, ¿y qué podemos decir? Si él se para a su lado y dice, pero usted es volado de genio, ¿no? Paciente, paciente usted no es. Le recuerdo que Satanás no puede mirar el corazón. Él solo toma nota de lo que ve. Pero él toma nota, hermanos. Y luego toma el mismo pecado que hemos exhibido, las mismas búsquedas que hemos hecho, y nos la devuelve a forma de acusación. Eso puede herir la conciencia de un creyente. Hermanos, los recuerdos punzantes de sus caídas pasadas. ¿Acaso no ha escuchado orar al salmista diciendo, no te acuerdes de los pecados de mi juventud? ¿Qué le dice esa frase? Que había muchas cosas que aunque Dios había perdonado, él las sentía punzando aquí, y eso lo abatía. La realidad de las debilidades presentes, nuestra inclinación persistente al pecado, el olvido de las verdades que hemos aprendido en ciertos momentos, las críticas injustas o críticas verdaderas de los hombres, la vergüenza por su mal, la humillación que seguir recibiendo misericordias inmerecidas, todo esto abate el corazón de un creyente. Pero el profeta Isaías anunció el decreto del rey en favor de los contritos de espíritu en Isaías 61:3. Aquí el profeta está leyendo el decreto de un rey a favor de los contritos de espíritu, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La esperanza del corazón contrito y humillado por su pecado e indignidad no solo apunta al perdón, también al consuelo, a la restauración. Dios no deja al humillado sepultado en ceniza perpetua. Hay un tiempo también señalado donde Él cambia el lloro por gozo. Esta no es una promesa poética o emocional, es cristocéntrica y cumplida en el Mesías. Cuando el Padre envió a su Hijo con una misión redentora, cuando el Padre envió del cielo a su Hijo al mundo con una misión redentora, le encargó un cuidado especial para los quebrantados de corazón. Cuando Él estaba enviando a su Hijo,
le hizo una encomienda especial para este grupo de personas, para el quebrantado de corazón. Cuando Cristo viene a este mundo a iniciar su ministerio, dice la palabra en Lucas 4 que tomó un rollo, se paró al frente de la sinagoga y empezó a leer: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado, entre otras cosas, a sanar a los quebrantados de corazón. Y después dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Jesús se presenta como el cumplimiento de Isaías 61. Él ha venido, hermanos, a vendar al herido, a levantar al humillado, a consolar al contrito. Hermanos, muchas veces nuestros hijos pequeños traían un dibujo completamente irreconocible y quizás con voz temblorosa decían: ¿cierto, pa, que quedó feo? ¿Y qué hacíamos nosotros? No. Ahí está perfecto el árbol. ¿Ya? Ese era un consuelo simpático, es decir, de simpatía, porque no era real. Es un consuelo de simpatía. Cuando un corazón está quebrantado, humillado, roto y deshecho por el pecado, y se presenta delante de Cristo y dice: Señor, soy un terrible y horrendo pecador, un vil, no merezco tus misericordias. ¿Usted qué piensa? Que Cristo dice: no, dice: sí, Señor, así es. Y usted es más de lo que me está diciendo, pero vine a consolarlo, a decirle que sus pecados son perdonados en mi nombre, que hay esperanza para un pecador como usted si confía en mí, si deja que yo sea su justicia. Dios no lo mirará en eso que usted es, y usted es mucho más que eso, y sana nuestro corazón. Señor, el diablo me está diciendo que yo soy un hombre de temperamento horrible, y lo eres. Y vine a salvar a gente así del pecado, de sus consecuencias. Para eso di mi espíritu, para transformar hombres así a la imagen de Cristo. Y de maneras semejantes el Señor viene a sanar a los quebrantados de corazón. No viene a decirnos mentiras simpáticas para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Él no niega que somos pecadores. Él le dijo a Pedro: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, si vosotros siendo malos, eso es lo que piensa Dios de un creyente, vosotros siendo malos. Pero vino a salvar lo que se había perdido. Y nos consuela, no diciéndonos que el pecado es pequeño, que tranquilos, que de eso nadie muere. Viene a mostrar sus manos y sus heridas propinadas en la cruz para pecadores como nosotros. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él ha venido a vendar al herido, a levantar al humillado, a consolar al contrito. El mismo que hiere con convicción por su espíritu, sana con consuelo por medio del Evangelio. Porque la contrición que produce el Espíritu Santo nunca es vana ni estéril, siempre conduce al consuelo real. Cuarto, la palabra de Dios dice que el Señor considerará y tendrá comunión con los de corazón contrito y humillado. Otra promesa,
para que haya esperanza. Y es que el Señor considerará y tendrá comunión con los de corazón contrito y humillado. Esta afirmación, es que piensa, hermanos, hoy el mundo está hecho, usted debe ser alguien para pertenecer al grupito de los inteligentes, de los bonitos, de los altos, de los talentosos. Cuando David huyó de Saúl, se metió en una cueva en Adulam. ¿Y quiénes venían a él? ¿De qué se formó su ejército? Hermanos, de los que la misma sociedad desecha. Ese era el ejército de David. Y en este texto David solo es un tipo pequeño de lo que Cristo hace. ¿Sabe con quién él tiene comunión? ¿A quién considera Cristo? Al que desconfía de sí mismo, al que se duele, al que llora por su pecado, al abatido, al roto, al humillado. Ese es el ejército de Cristo. Esta afirmación debe ser comprendida, que Cristo tiene comunión con los de corazón contrito desde la experiencia viva de la comunión con Dios por medio de Cristo, no desde el aspecto legal o forense de la justificación. ¿Por qué, hermanos? Porque en cuanto a nuestra posición legal ante Dios, nosotros somos aceptos no por nuestro corazón, somos aceptos en el amado. Es decir, desde el punto de vista legal, nosotros somos aceptos por la justicia imputada de Cristo. Pero desde la dimensión relacional y experimental de nuestra vida con Dios, la Escritura enseña que Él considera y trata graciosamente, es decir, con gracia, al corazón contrito y humillado. Lo expresó así uno de los antiguos, que después del cielo santo y perfecto hay un segundo lugar donde a Dios le gusta habitar. Isaías 57:15. Después del cielo santo y perfecto hay un segundo lugar donde a Dios le gusta habitar, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con aquel que tiene corazón quebrantado y humilde. Esta declaración encierra una gloria indescriptible que el Dios Altísimo, el Dios eterno y santo, cuyo trono está en las alturas, ha escogido también morar con el humilde. No se trata solo de que se acerque ocasionalmente, sino que promete hacer de ese corazón quebrantado por el pecado y por su indignidad, promete hacer su morada. Dios no visita al corazón contrito como un huésped temporal, sino que permanece como quien ha hecho de ese lugar su casa. El corazón quebrantado no es solo objeto de compasión. El corazón quebrantado es el lugar, entre comillas, de comunión del alma y Dios. ¿Dónde se encuentra el Señor con el hombre? En el corazón contrito, ahí se encuentra. Ese es el lugar de reunión de Dios con el hombre, en el corazón contrito y humillado. Allí es donde el Señor mora y obra con libertad e influye con poder, y su habitación se evidencia por medio de la acción constante del Espíritu, quien consuela la tristeza, sostiene en la debilidad y vivifica en el abatimiento. No es el quebranto en sí lo que atrae a Dios, sino el quebrantamiento ante su santidad, que reconoce su necesidad de perdón, que depende de la sangre del mediador.
Por eso todo creyente que camina con espíritu penitente, reconociendo su pecado e insuficiencia, encontrará una dulce y continua comunión con Dios. Y quinto, la palabra de Dios enseña que Dios mismo restaurará a quienes hayan descuidado su corazón contrito y humillado. Lamentablemente hace parte, hermanos, no de lo ideal, pero de la realidad, y es que a veces algunos creyentes descuidan su corazón contrito y humillado, y lo descuidan, ¿y cómo se vuelve el corazón? Muy insatisfecho en sí mismo, muy soberbio en sí mismo, muy liviano. Hermanos, ¿no es precisamente el testimonio del propio David en el Salmo 51? ¿Por qué estaba orando David en el Salmo 51? Si no fue porque aquel varón, conforme al corazón de Dios, menospreció la gracia, cayó en orgullo y se sumió en graves pecados. Pero cuando David no tenía nada que ofrecer, nada que alegar, cuando se reconoció vacío en sí mismo, humillado y expuesto, ¿qué declaró en el versículo 17? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta no es una esperanza vana ni presuntuosa, sino un clamor fundado en la promesa del Dios que restaura. Incluso cuando el creyente ha perdido sensibilidad espiritual, cuando ha permitido que su corazón se endurezca, ha descuidado su humildad y se ha refugiado en una fachada de fortaleza autosuficiente, Dios en su misericordia puede devolverle el espíritu quebrantado. La Escritura nos enseña que aun cuando el corazón ha dejado de sentir por su dureza, cuando ya no hay lágrimas ni vergüenza santa, Dios sigue siendo poderoso para revivir el alma postrada. Así lo prometió al pueblo infiel en Ezequiel 36:31. El Señor aquí en Ezequiel 36 estaba exhortando al pueblo por olvidarse del Señor. Pero después dice lo siguiente: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esta promesa no es solo disciplinaria, es redentora. Dios está prometiendo aquí volverlos de ese corazón extraviado al quebrantamiento de su corazón. Dios promete que los hará arrepentirse de nuevo, que les restaurará la vergüenza, y eso para un cristiano es una bendición. Que un creyente pierda dolor por el pecado, vergüenza por su pecado, miedo de pecar, eso es malo. Cuando Dios restaura el miedo, la vergüenza y el dolor por el pecado, está restaurando a un cristiano, lo está restaurando. Y esta obra, sabemos, no nace del hombre, sino que es fruto de la gracia del nuevo pacto, que actúa no solo en la conversión inicial, sino en la restauración del creyente caído. El olvido de la contrición no anula la fidelidad de Dios, aun después de nuestra frialdad, endurecimiento o relapso, es decir, caer de nuevo. El Espíritu Santo puede devolvernos las lágrimas que se perdieron, la humildad que se olvidó, la tristeza santa que ya no sentimos. Esa es la esperanza que tuvo David. Recuerde que él estaba alejado de Dios,
Y en ese momento oró: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Pero esta restauración exige un clamor, hermanos. Dios no volverá a sensibilizar el corazón de un creyente, pídalo o no lo pida. No. Por eso, aunque David sabe que el Señor no desprecia a un corazón contrito, en el mismo salmo oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que en otras palabras es: crea en mí un corazón limpio, íntegro, contrito y humillado. Otra vez. Hermanos, ¿no es esta una gracia que nos humilla? Que el Dios de los cielos, a quien hemos ofendido, no solo nos perdone, sino que nos restaure. Que el Hijo haya derramado su sangre, no solo por nuestros pecados, sino también por nuestros fríos retornos, nuestras recaídas y nuestra ingratitud. Cuando Dios restaura a un creyente, ellos no se enaltecen, sino que son llevados otra vez al polvo, a donde Dios le gusta tener comunión con sus hijos, en el polvo. En el polvo. ¿Sabe usted lo que es convivir con un corazón contrito y humillado? No se trata de lo que se mire externamente. El Señor hasta criticó a aquellos que mudaban su rostro para aparentar lo que no eran. No es lo que se muestra externamente. Tampoco creo que es algo que, aunque no se ande recordando a cada momento del día, pero hermanos, es algo que siempre está pesando en el alma. Permanece allí, es algo que está sobre el corazón, en el habla, está con nosotros en casa, andando por el camino y al acostarnos y cuando nos levantamos. Esto de tener un corazón contrito y humillado está atado como una señal en nuestra mano y como lentes frente a nuestros ojos. Está cuando afrontamos una contradicción o cuando recibimos un beneficio. Mis ejemplos, hermano, está cuando afrontamos una contradicción. ¿Cómo reaccionó Job cuando fue herido y contradicho? ¿Qué dijo él? Desnudo salí del vientre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Ese hombre estaba quebrantado en su corazón. Y también está con nosotros cuando recibimos un beneficio, como David, que el Señor dijo: yo le construiré una casa a usted. ¿Y qué hizo David cuando recibió tan grande don? Corazón contrito y humillado. El corazón contrito, hermanos, está en la oración, en el devocional, en las breves conversaciones, en cómo afrontamos todo. Allí se evidencia el corazón contrito y humillado. El corazón contrito se reconoce como indigno, culpable y profundamente necesitado de gracia. Como le he dicho a muchos de ustedes en alguna vez, yo entiendo por qué algunos de ustedes no vienen a orar los jueves. Yo sé por qué algunos de ustedes prefieren estar fuera de la comunión de una iglesia, hasta de la cena del Señor. Yo entiendo, pero es que si viviéramos como usted, que no necesita de Dios, que usted no necesita de la gracia, si fuéramos como usted, que todo nos sale bien, que no pecamos, que no erramos, que no nos desfasamos en el pensamiento, si fuéramos como usted, que tenemos pensamientos puros todo el día, que no tenemos codicias, que no tenemos nada de que arrepentirnos, yo entiendo por qué usted no viene a orar. Es que si fuéramos como usted, ¿para qué venimos a orar? Yo sería como usted.
Si todo lo que yo emprendo por ahí atino, si el diablo ya dejó de molestarme, si no tengo que lidiar con cosas horribles en el alma, yo haría lo que usted haría probablemente. Me abstendría de los medios de gracia, ¿cómo no? Ay, pero no todos vivimos como usted. Lo horrible que es despertar y lo primero que atraviese es un mal pensamiento o una indisposición para orar. Qué horrible, ¿no le parece? No, si así empezamos el día, de tener la conciencia de pecado, de mirar que no podemos hacer nada sin lidiar con el pecado, sin sentirnos indignos, sin saber, hermano, qué será el próximo momento, si le volveremos a fallar al Señor, si obedeceremos esta vez, si no seremos vergüenza para nosotros mismos y nuestras familias. Yo entiendo entonces por qué muchos de ustedes permanecen en el Señor y le buscan de todo corazón, porque ustedes han entendido que no son nada sin el Señor, porque el Señor viene y nos trata solo en un nivel, en el polvo, en el polvo. El salmista oró porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Tiene usted un corazón contrito, deshecho, desmenuzado, despedazado, destrozado, destruido, estropeado, fracturado, humillado, quebrado, roto por la conciencia de su pecado y por el reconocimiento de su indignidad? Dele gloria a Dios, porque al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Oremos.